Atada a un mezquite y condenada a morir por quienes la criaron, la yegua pura sangre encontró en las manos callosas de Joaquín lo que los millonarios consideraban imposible. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora brillaban con la misma determinación que haría callar a toda la élite ecuestre de México. El sol de Jalisco se alzaba implacable sobre el polvoriento camino que separaba la pequeña granja de Joaquín Mendoza del resto del mundo. A sus 58 años, las arrugas que surcaban su rostro contaban historias de madrugadas interminables, cosechas perdidas y sueños postergados. Su camisa gastada, una vez blanca, ahora llevaba el color amarillento del tiempo y el trabajo duro. Joaquín ajustó su desgastado sombrero mientras recorría el perímetro de su modesta propiedad. 20 hectáreas que apenas daban para mantener a su familia, su esposa Dolores y sus 2 hijos ya adultos que habían emigrado a la ciudad buscando oportunidades que el campo les negaba. La sequía de los últimos 3 años había convertido lo que alguna vez fue tierra fértil en un recordatorio constante de su mala suerte. «Buenos días, don Joaquín», saludó Emiliano, su único empleado, un muchacho de 17 años que prefería el trabajo honrado a las tentaciones que ofrecían los carteles locales. «Parece que el Pozo del Norte está dando menos agua cada día». «Es lo que hay, muchacho», respondió Joaquín, pasando una mano encallecida por su mentón sin afeitar. «Mientras tengamos para los animales que nos quedan, los animales que les quedaban». Una docena de gallinas flacas, 3 vacas lecheras que producían apenas lo suficiente y 4 caballos de trabajo, el verdadero orgullo de Joaquín. Desde niño había sentido una conexión especial con los equinos. Su padre, un modesto criador de caballos criollos, le había enseñado que un buen caballo valía más que el oro, no por su precio, sino por su corazón. «Don Joaquín», Emiliano interrumpió sus pensamientos, «han dejado algo en el terreno abandonado de los González. Creo que debería verlo». El terreno de los González, una familia que había vendido todo para irse al norte hacía ya 5 años. La parcela, ahora invadida por la maleza, servía ocasionalmente como vertedero improvisado para quienes no querían molestarse en llegar hasta el basurero municipal. Joaquín siguió a Emiliano por el sendero que separaba ambas propiedades. A medida que se acercaban, un relincho débil llegó hasta sus oídos. El corazón del viejo campesino dio un vuelco. Conocía ese sonido. Era el lamento de un animal sufriendo. Al doblar tras un grupo de mezquites, la vio. Una yegua joven, de no más de 3 años, atada precariamente a un árbol reseco. Su pelaje, que debió ser un lustroso castaño rojizo, estaba opaco y cubierto de polvo. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Joaquín fue su pata trasera derecha. La mantenía levantada, apenas tocando el suelo con la punta del casco. «Pinches cabrones», murmuró Joaquín, sintiendo cómo la rabia subía por su garganta. «¿Qué clase de animal abandona así a un caballo?» Se acercó lentamente, hablándole con voz suave. La yegua se tensó, pero no intentó huir, probablemente porque no podía. Sus ojos oscuros, aunque asustados, reflejaban una inteligencia que Joaquín reconoció de inmediato. «Es una pura sangre», dijo, examinando su estructura. «Mira esas líneas, Emiliano. Este no es un caballo cualquiera. ¿Qué hacemos, patrón? No tenemos comida extra y menos dinero para un veterinario». Joaquín estudió al animal por unos minutos más. La lesión en su pata trasera era grave. Alguien la había abandonado porque consideraba que no valía la inversión de curarla. Un caballo cojo no servía para carreras, ni para reproducción, ni siquiera para trabajo básico. En términos prácticos, Emiliano tenía razón.
No podían permitirse esta carga adicional. «Vamos a llevarla», declaró finalmente Joaquín, con esa terquedad que su esposa tanto conocía. «Pero don Joaquín, he dicho que la llevamos. Nadie va a dejar morir a un animal así mientras yo pueda evitarlo». Desataron a la yegua y, con infinita paciencia, comenzaron el lento regreso a la granja. Cada paso era un suplicio para el animal. Pero Joaquín le hablaba continuamente, animándola con palabras suaves que parecían calmarla. Dolores Fuentes, la esposa de Joaquín, los observó llegar desde el porche de la pequeña casa de adobe. En sus 35 años de matrimonio, había visto a su marido traer animales heridos incontables veces, pero nunca uno tan valioso, ni tan deteriorado. «¿Y ahora qué, Joaquín?», preguntó con las manos en las caderas. No había reproche en su voz, solo la resignación de quien conoce demasiado bien a su compañero. «Se llama Esperanza», respondió él simplemente, como si el nombre hubiera venido a él de forma natural. «Y vamos a curarla». «¿Con qué dinero?», la pregunta de Dolores flotó en el aire caliente de la tarde. Joaquín acarició el cuello sudoroso de la yegua. «Con trabajo, con paciencia, con lo que siempre hemos tenido, mujer». Esa noche, mientras Joaquín improvisaba un refugio para Esperanza en el establo más pequeño, Dolores preparó un ungüento con hierbas que su abuela le había enseñado a utilizar. No sabían si funcionaría, pero era todo lo que tenían. «¿Por qué te empeñas en salvar lo que otros desechan?», preguntó Dolores, mientras untaba el preparado en la pata hinchada de la yegua. Joaquín sonrió por primera vez en el día. «Porque a veces lo que otros no valoran es exactamente lo que puede cambiar tu vida». Lo que él no sabía entonces era cuán proféticas resultarían esas palabras. La noticia de que Joaquín Mendoza había rescatado una yegua pura sangre herida se extendió rápidamente por San Miguel de Allende. En un pueblo donde los secretos vivían menos que las moscas en verano, pronto los vecinos comenzaron a desfilar por la pequeña granja, más por curiosidad que por solidaridad. «Deberías llevarla con don Octavio», sugirió Ramón Salgado, dueño de la ferretería local y antiguo amigo de Joaquín. «Él ha curado más caballos que años tienes tú encima». Joaquín asintió, aunque sabía perfectamente que don Octavio Bustamante, el veterinario más respetado en 50 kilómetros a la redonda, cobraba tarifas que estaban completamente fuera de su alcance. Aún así, quizás podría negociar algún tipo de pago a plazos. 3 días después, el viejo veterinario examinaba con gesto adusto la pata trasera de Esperanza. Sus manos, sorprendentemente ágiles para sus 70 y tantos años, palpaban con precisión mientras sus ojos entrecerrados absorbían cada detalle. Tendón flexor digital superficial severamente dañado, diagnosticó finalmente limpiándose las manos con un trapo, y sospecho que hay daño en el ligamento suspensorio también. ¿Se puede curar? La voz de Joaquín revelaba una ansiedad que rara vez permitía mostrar. Don Octavio se quitó los anteojos y los limpió meticulosamente antes de responder. Era su manera de ganar tiempo cuando tenía que dar malas noticias. «Joaquín, he tratado cientos de caballos en mi vida. Un daño así, en un caballo de trabajo normal, te diría que lo sacrificaras. En un purasangre». Hizo una pausa significativa. Los purasangres son como bailarines de ballet. Una lesión así significa el fin de su carrera. No quiero que corra en ninguna carrera, solo quiero que viva sin dolor. El veterinario suspiró. El tratamiento costaría más de lo que vale. Cirugía, medicamentos especiales, rehabilitación. Estamos hablando de decenas de miles de pesos, quizás más. ¿Y sin todo eso?
¿Qué puedo hacer yo mismo? Don Octavio miró a su alrededor, tomando nota del estado de la pequeña granja, las cercas que necesitaban reparación, el techo del establo, que parecía que no resistiría otra temporada de lluvias. Lo humano sería sacrificarla, Joaquín. Esa palabra, sacrificarla, cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Gracias por venir, don Octavio. ¿Cuánto le debo por la consulta? El veterinario hizo un gesto desdeñoso con la mano. Nada. Considéralo un favor por aquella vez que me ayudaste con mi camioneta en medio de la tormenta. Antes de marcharse, añadió: si cambias de opinión sobre lo del sacrificio, llámame, no te cobraré por eso tampoco. Esa noche, mientras Joaquín aplicaba compresas frías en la pata de Esperanza, Dolores lo observaba desde la puerta del establo. Fernando Ruiz Echeverría pasó por la casa hoy, comentó ella. Joaquín levantó la mirada, sorprendido. Fernando Ruiz Echeverría era dueño del rancho más grande de la región, El Amanecer, famoso por sus caballos de exhibición y su ganado premiado. ¿Y qué quería ese señoritingo por aquí? Escuchó sobre la yegua. Dijo que le interesaba verla. ¿Para qué? ¿Para reírse? No lo sé, Joaquín. Dijo que volvería mañana, y efectivamente, al día siguiente, un reluciente Mercedes negro se detuvo frente a la modesta casa de los Mendoza. Fernando Ruiz Echeverría, con su traje hecho a medida que parecía burlarse del polvo del camino, descendió del vehículo con la elegancia estudiada de quien está acostumbrado a que todos lo observen. Don Joaquín saludó con una inclinación de cabeza. He oído que tiene usted una pura sangre lesionada. Así es, don Fernando, aunque no entiendo qué interés puede tener usted en una yegua coja. El hombre sonrió levemente. La curiosidad, principalmente. En mis establos tengo 32 purasangres, todos de líneas impecables. Me intriga saber qué ejemplar ha aparecido en su propiedad. Joaquín condujo al hacendado hasta el establo donde Esperanza descansaba sobre un lecho de paja fresca. Al ver al animal, Fernando emitió un silbido bajo. Vaya, vaya, es una Aguascalientes Aragón. Mire esa línea dorsal, esa cabeza, tiene sangre de campeones. Se acercó examinando cada detalle con ojo experto. ¿Puedo?, preguntó, señalando la pata lesionada. Joaquín asintió y el hacendado procedió a examinar meticulosamente la lesión. ¿Sabe quién es esta yegua, don Joaquín? Es hija de Relámpago Negro y Amanecer Dorado. Su nombre de registro es Ilusión de Medianoche. Desapareció de las caballerizas de Diego Montero hace unos 3 meses, después de lesionarse durante un entrenamiento. ¿Montero? ¿El de Ciudad de México? El mismo, uno de los criadores más influyentes del país. Fernando se enderezó. Esta yegua valía $500,000 antes de la lesión. Ahora hizo un gesto despectivo. Ahora no vale ni el costo de la eutanasia. Para mí vale más que eso, replicó Joaquín, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. Fernando rió, un sonido que a Joaquín le recordó el tintineo de monedas. Admiro su sentimentalismo, don Joaquín, pero en este negocio, un caballo que no puede correr o reproducirse es un gasto inútil. Le ofrezco 10,000 pesos por ella. Es más de lo que cualquier otro le daría. No está en venta. 20,000, entonces, sea razonable. Hombre, con ese dinero podría reparar su establo, comprar semillas para la próxima temporada. He dicho que no está en venta, don Fernando, pero agradezco su tiempo. Cuando el Mercedes desapareció en una nube de polvo, Emiliano, que había escuchado toda la conversación, se acercó a Joaquín. ¿Por qué no aceptó, patrón? Con ese dinero, porque algunos ven una yegua coja, interrumpió Joaquín, acariciando el cuello de Esperanza. Yo veo algo más,
y voy a demostrárselo a todos. Durante las semanas siguientes, Joaquín dedicó cada momento libre a la recuperación de Esperanza. Mientras los expertos y los hacendados ricos habían descartado a la yegua como un caso perdido, él se aferraba tercamente a la esperanza que había inspirado el nombre del animal. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, Joaquín permanecía sentado en un banquillo junto a Esperanza, observándola atentamente. La yegua había mejorado ligeramente. Comía bien y la hinchazón en su pata había disminuido gracias a las compresas de hierbas que Dolores preparaba diariamente. Sin embargo, seguía sin apoyar completamente el casco lesionado. «Buenos días». La voz cascada de doña Carmen Zúñiga interrumpió sus pensamientos. La anciana, con más de 90 años a cuestas, era considerada la curandera del pueblo. «Tu esposa me dijo que estabas aquí, quebrándote la cabeza por un caballo». «Buenos días, doña Carmen», respondió Joaquín, levantándose para ayudarla a entrar al establo. «No es solo un caballo». La anciana se acercó a Esperanza con una familiaridad sorprendente para alguien que parecía tan frágil. La yegua, normalmente recelosa con los extraños, permaneció tranquila. «Mi abuelo era yerbatero y curandero de caballos en la hacienda de los Montemayor», comentó mientras examinaba a Esperanza con manos temblorosas pero seguras. En aquellos tiempos no había veterinarios con títulos colgados en la pared, solo había conocimiento pasado de generación en generación. Joaquín observaba con respeto. Doña Carmen pertenecía a otra época, una donde los remedios caseros y la sabiduría tradicional eran todo lo que tenían las personas para enfrentar enfermedades y lesiones. ¿Qué piensa doña Carmen? Pienso que los gringos y los doctores modernos siempre quieren cortar y coser. A veces, lo que el cuerpo necesita es tiempo y movimiento adecuado. Señaló la pata lesionada. El problema no es solo el tendón, sino que sus músculos se están atrofiando por no usarlos. Necesita movimiento controlado, agua y algunas hierbas que puedo enseñarte a preparar. Agua, Joaquín. El río Laja tiene la temperatura perfecta en esta época del año. El agua sostiene el peso, pero ofrece resistencia. Es como caminar sin dolor, pero fortaleciendo. Esa misma tarde, Joaquín comenzó lo que se convertiría en una rutina diaria. Antes del amanecer, cuando la mayoría de los habitantes del pueblo aún dormían, llevaba a Esperanza hasta un remanso del río a unos 2 kilómetros de su propiedad. Allí, con infinita paciencia, la guiaba para que caminara en el agua poco profunda. Al principio, la yegua se resistía, nerviosa por el terreno desconocido, pero gradualmente parecía entender el propósito del ejercicio. Joaquín notó que en el agua, Esperanza podía apoyar ligeramente su pata lesionada sin mostrar signos de dolor. «Es como si el agua la sostuviera», le explicó entusiasmado a Dolores una noche. «Puede caminar casi normalmente allí dentro». «¿Y eso la curará?», preguntó ella, escéptica pero esperanzada. «Doña Carmen dice que es como reenseñarle a su cuerpo cómo moverse». «Los músculos recuerdan», dice ella, la noticia de que Joaquín Mendoza estaba intentando rehabilitar a un purasangre usando el río y remedios de curandera se extendió por la región, provocando risas y meneadas de cabeza entre los criadores profesionales. «Es como intentar arreglar un Rolls Royce con partes de bicicleta», comentó despectivamente Héctor Velázquez, veterinario de los establos de Fernando Ruiz Echeverría, durante una comida en el restaurante más exclusivo de San Miguel. «Dicen que la lleva al río cada mañana como si fuera un balneario», añadió otro, provocando carcajadas en la mesa. Fernando, sin embargo, no se reía. Había algo en la determinación de aquel humilde campesino que le intrigaba.
¿Acaso sabía algo que ellos, con toda su educación y recursos, ignoraban? Mientras tanto, la rutina de Joaquín se hizo más elaborada. Siguiendo los consejos de doña Carmen, comenzó a aplicar cataplasmas de barro mezclado con ciertas hierbas en la pata de Esperanza después de cada sesión en el río. Luego, utilizando vendajes hechos con tiras de sábanas viejas, envolvía la extremidad con precisión para dar soporte sin inmovilizar completamente. «Tienes que dejarla que use la pata, pero con apoyo», le había explicado la anciana. «El tendón debe fortalecerse de nuevo, no atrofiarse». Por las tardes, cuando el calor disminuía, Joaquín llevaba a Esperanza a caminar por un circuito que había marcado alrededor de su propiedad. Primero en terreno plano, luego incorporando ligeras pendientes. La yegua progresaba lentamente, pero progresaba. Emiliano, impresionado por la dedicación de su patrón, comenzó a ayudarle voluntariamente después de sus horas de trabajo regulares. «Mi abuelo dice que usted está loco», le confesó un día mientras preparaban más vendajes, «pero también dice que a veces los locos son los que cambian las cosas». Joaquín sonrió. «No, tu abuelo es un hombre sabio». A medida que pasaban las semanas, la mejoría de Esperanza se hacía más evidente. Ya no mantenía la pata completamente levantada, sino que la apoyaba parcialmente. Su pelaje, antes opaco, ahora brillaba gracias a la alimentación mejorada que Joaquín había implementado, sacrificando parte de su propio huerto para cultivar alfalfa especialmente para ella. Una mañana, al regresar de su sesión en el río, Joaquín encontró a dos hombres esperando junto a su casa. Reconoció inmediatamente a uno de ellos. Era Diego Montero, el criador de Ciudad de México y dueño original de Esperanza. «Señor Mendoza», saludó Montero, un hombre de mediana edad, con el aire típico de quien está acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas sin cuestionamiento. «He venido a ver a mi yegua. No sabía que seguía siendo suya», respondió Joaquín, desmontando lentamente. «La encontré abandonada, atada a un árbol y muriendo de sed». «Un malentendido», explicó Montero con un gesto displicente. «Ordené que la trasladaran a una clínica especializada en Querétaro. Aparentemente, mis empleados malinterpretaron mis instrucciones». Joaquín dudaba seriamente de esa versión, pero se limitó a asentir. «En cualquier caso», continuó Montero, «estoy dispuesto a compensarle por los gastos que haya tenido. Mi asistente me informa que ha estado intentando tratarla». La forma en que pronunció «intentando» dejaba claro lo que pensaba de los métodos de Joaquín. «No está en venta», respondió simplemente Joaquín, comenzando a desensillar a Esperanza. «No he venido a comprarla, señor Mendoza. He venido a recuperar mi propiedad». Joaquín se detuvo, mirando directamente a Montero por primera vez. «¿Tiene algún documento que pruebe que esta yegua le pertenece?» El hombre que acompañaba a Montero, claramente un abogado por su traje impecable y su maletín, dio un paso adelante. «Tenemos los papeles de registro de ilusión de medianoche, señor Mendoza. Y testigos que pueden identificarla. Lo que no tienen», intervino Dolores desde el porche, con una fiereza que hizo que Joaquín sintiera una oleada de orgullo, «es una explicación de por qué abandonaron a un animal herido para que muriera. En México, eso es maltrato animal y es un delito». La intervención de Dolores había dejado momentáneamente sin palabras a Diego Montero y su abogado. El sol del mediodía caía implacable sobre ellos como un juez invisible esperando el siguiente movimiento. «Señora», el abogado fue el primero en recuperarse. «Las acusaciones de maltrato animal son serias y sin fundamento. Mi cliente ya explicó que hubo un malentendido con el transporte del animal. Un malentendido que casi le cuesta la vida.
replicó Joaquín, posicionándose protectoramente junto a Esperanza, quien parecía intuir la tensión y se mantenía inquieta. Montero, visiblemente irritado por la resistencia de estos campesinos, cambió de estrategia. 50,000 pesos, ofreció abruptamente. Unas 10 veces lo que vale en su estado actual. Joaquín intercambió una mirada con Dolores. 50,000 pesos significaban reparar el techo de la casa, pagar las deudas acumuladas con el banco, comprar semillas de calidad para la próxima temporada. Pero también significaba entregar a Esperanza a un hombre que la había abandonado a su suerte. «No», respondió finalmente. 100,000. Contraatacó Montero, su rostro enrojeciendo. «Y es mi última oferta», Joaquín negó con la cabeza. «No se trata de dinero, señor Montero». El criador entrecerró los ojos, incrédulo. En su mundo, todo se reducía a cifras, a ganancias y pérdidas. «¿Qué quiere entonces? ¿200,000? ¿Es eso? Porque está siendo irracional. Quiero que Esperanza tenga una oportunidad. Y con usted no la tendrá». El abogado, percibiendo que la situación se estaba saliendo de control, intervino con tono conciliador. «Señor Mendoza, entiendo su preocupación, pero legalmente este animal sigue siendo propiedad del señor Montero. Si no llegamos a un acuerdo, nos veremos obligados a tomar medidas legales». «Háganlo», desafió Dolores desde el porche, cruzándose de brazos. «Y nosotros presentaremos una denuncia por maltrato animal. Tenemos testigos que vieron cómo estaba cuando la encontramos». La amenaza flotó en el aire como el polvo que levantaba el viento ocasional. Montero miró a su abogado, quien con un gesto sutil indicó que la situación podría complicarse. «Esto no ha terminado», advirtió Montero, dirigiéndose a su lujoso automóvil. Antes de subir, añadió: «Disfrute de la yegua mientras pueda, Mendoza. Pronto tendrá noticias mías». Cuando el vehículo desapareció en la distancia, Joaquín sintió que las rodillas le temblaban. Nunca había desafiado a alguien tan poderoso como Diego Montero. «¿Crees que volverá?», preguntó a Dolores mientras conducía a Esperanza de vuelta al establo. «Tan seguro como que el sol saldrá mañana», respondió ella, ayudándole a quitar los vendajes para aplicar las cataplasmas de hierbas. «Pero no estamos solos, Joaquín». Efectivamente, no lo estaban. La noticia de la confrontación se extendió por San Miguel de Allende como fuego en pastizal seco. Para sorpresa de Joaquín, muchos vecinos, incluso aquellos con quienes apenas había cruzado palabras en años, comenzaron a pasar por su propiedad, ofreciendo apoyo. «Mi primo es abogado en Guanajuato», le informó Ramón Salgado 3 días después. «Dais que si el animal estaba abandonado y tú lo rescataste, hay precedentes legales a tu favor». El comisario ejidal, don Pascual Jiménez, también se acercó una tarde. «He hablado con los otros ejidatarios, Joaquín. Si ese ricachón quiere llevarse a la yegua por la fuerza, tendrá que pasar por encima de todos nosotros». La solidaridad del pueblo conmovió profundamente a Joaquín, pero no disipó su preocupación. Sabía que hombres como Montero tenían recursos que iban más allá del dinero, influencias, contactos, formas de presionar que los humildes campesinos no podían contrarrestar. Una semana después de la visita de Montero, llegó la notificación judicial. Joaquín, que apenas había terminado el 6º grado de primaria, tuvo que pedir ayuda a Emiliano para entender el documento lleno de términos legales. «Dais que el señor Montero lo está demandando por apropiación indebida de un bien valorado en más de 500,000 pesos», tradujo el joven, frunciendo el ceño, «y que tiene una audiencia en el juzgado de San Miguel la próxima semana». Joaquín se pasó una mano por el rostro, sintiendo cada arruga, cada año vivido. «¿Qué vamos a hacer, Dolores?».
No podemos pagar un abogado. Ya veremos, respondió ella con esa determinación que había sido su ancla durante décadas. Mientras tanto, sigue con la rehabilitación. Esa es nuestra mejor defensa. Y así lo hizo. A pesar de la amenaza legal pendiendo sobre su cabeza, Joaquín continuó con la rutina diaria: el río al amanecer, las cataplasmas, los vendajes, los paseos controlados. Esperanza, ajena a las complicaciones humanas, seguía mejorando. Ahora caminaba apoyando completamente la pata lesionada, aunque aún con una ligera cojera. La víspera de la audiencia, mientras aplicaba los vendajes nocturnos, Joaquín le habló a la yegua como si pudiera entenderle. No sé qué pasará mañana, Esperanza, pero te prometo que no te entregaré a alguien que no valore lo que realmente eres. No tendrá que hacerlo, don Joaquín. La voz sobresaltó a Joaquín, quien se giró para encontrar a Fernando Ruiz Echeverría en la entrada del establo. A diferencia de su visita anterior, ahora vestía de manera más casual, aunque su ropa seguía gritando dinero por cada costura. Don Fernando, no lo escuché llegar. Disculpe la intrusión. Su esposa me indicó que lo encontraría aquí. El hacendado se acercó, observando con ojo crítico a Esperanza. Veo que ha hecho progresos notables con ella. Hace lo que puede con lo que tiene, respondió Joaquín, cauteloso. No olvidaba que Fernando había sido uno de los que descartó a Esperanza como un caso perdido. Precisamente por eso estoy aquí, dijo Fernando, sacando un sobre de su chaqueta. Mañana enfrentará a Montero en los tribunales. Es un hombre despiadado en los negocios, con abogados que cobran por hora lo que usted gana en un mes. Ya sé que no tengo oportunidad. No he dicho eso. Fernando le entregó el sobre. Aquí dentro hay un poder notarial firmado por mí, contratando al bufete García, Lozano y Asociados para representarlo a usted en este caso. Son los mejores abogados de Guanajuato. Joaquín miró el sobre como si contuviera serpientes. ¿Por qué haría esto por mí? Fernando sonrió levemente. Digamos que tengo mis razones para querer ver a Montero perder. Además, miró a Esperanza con genuina admiración. Estoy intrigado por su método. Podría revolucionar la rehabilitación equina si funciona completamente. ¿Y qué quiere a cambio? Joaquín no era ingenuo. Sabía que hombres como Fernando Ruiz Echeverría no hacían favores desinteresados. Os quiero que me permita documentar el proceso de rehabilitación y si Esperanza se recupera completamente, quiero que considere presentarla en la Exposición Nacional Equina de Guadalajara el próximo mes. Joaquín parpadeó, confundido. ¿La Exposición Nacional? Pero allí solo participan los mejores ejemplares del país. Exactamente, respondió Fernando con una sonrisa enigmática. Piénselo, don Joaquín. Mientras tanto, mañana a las 9, el licenciado García lo esperará en los juzgados. Cuando Fernando se marchó, Joaquín permaneció largo rato junto a Esperanza, acariciando su cuello mientras intentaba procesar lo ocurrido. ¿Por qué un hombre como Ruiz Echeverría invertiría en ayudarlo? ¿Qué ganaba realmente? Joaquín, Dolores interrumpió sus reflexiones. Ha llegado doña Carmen. Dice que tiene algo importante que mostrarte antes de la audiencia de mañana. La anciana esperaba en la cocina, con un antiguo baúl de madera sobre la mesa. Sus manos nudosas acariciaban la tapa con reverencia. Mi abuelo guardaba todo, explicó, abriendo el baúl para revelar docenas de libretas amarillentas y documentos antiguos. Aquí está toda la sabiduría que acumuló durante sus años como curandero de caballos. Y creo que hay algo que deberías ver antes de enfrentarte a ese hombre mañana.
Doña Carmen extrajo con cuidado una libreta particularmente desgastada, sus páginas amarillentas, sujetas apenas por un cordel deshilachado. La caligrafía en ella, elegante pero desvanecida por el tiempo, relataba tratamientos para diversas dolencias equinas. Mi abuelo trabajó para los Montemayor durante 40 años, explicó mientras pasaba las páginas con reverencia. En aquella época, los hacendados valoraban más el conocimiento que los títulos. Joaquín observaba con fascinación cómo la historia cobraba vida a través de aquellas anotaciones meticulosas. «Aquí», señaló doña Carmen finalmente. «El método del río. Mi abuelo lo aprendió de un curandero maya que viajaba con el circo. Rehabilitó así a Relámpago, el semental favorito del viejo Montemayor, después de una caída que todos pensaron que acabaría con él». Joaquín leyó las instrucciones, sorprendentemente similares a lo que él había estado haciendo instintivamente con Esperanza. «Y mira esto», continuó la anciana, mostrándole una fotografía sepia donde un hombre con sombrero guiaba a un magnífico caballo por aguas poco profundas. «Este es mi abuelo con Relámpago». Y aquí pasó varias páginas hasta encontrar un recorte de periódico amarillento. «Relámpago triunfa en la Exposición Nacional de 1932», leyó Joaquín. «El mismo caballo que había estado lesionado». Doña Carmen asintió. No solo ganó, sino que estableció un récord en resistencia que permaneció imbatido por décadas. Mi abuelo siempre decía que un caballo rehabilitado correctamente vuelve más fuerte porque aprende a usar su cuerpo de manera más eficiente. Aquella noche, Joaquín apenas durmió. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente, mezclándose con la oferta de Fernando Ruiz Echeverría y la amenaza pendiente de Diego Montero. ¿Sería posible que estuviera a punto de lograr algo que los expertos consideraban imposible? La mañana siguiente amaneció inusualmente fresca para esa época del año. Joaquín se vistió con su única camisa buena, guardada cuidadosamente para ocasiones especiales, mientras Dolores planchaba el pantalón que había sido parte de su atuendo de boda 25 años atrás. «Pase lo que pase hoy», dijo ella, ajustándole el cuello de la camisa. «Has hecho lo correcto. Recuérdalo cuando estés frente a ese juez. El Juzgado Municipal de San Miguel de Allende, un edificio colonial de cantera rosa, bullía de actividad cuando llegaron. Para sorpresa de Joaquín, docenas de vecinos del pueblo se habían congregado en las escalinatas, algunos sosteniendo carteles improvisados con mensajes como «Justicia para Esperanza» y «No al maltrato animal». «¿Qué es todo esto?», preguntó, abrumado. «El pueblo está contigo», respondió Ramón Salgado, acercándose para estrechar su mano. «Ese Montero va a descubrir que en San Miguel no nos intimidamos tan fácilmente». En el vestíbulo del juzgado, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido pero con un aire accesible, se acercó a ellos. «Don Joaquín Mendoza, soy Alejandro García, del bufete García, Lozano y Asociados». Don Fernando me explicó su situación. Joaquín estrechó su mano, sintiéndose repentinamente intimidado. «Gracias por aceptar representarme, licenciado, aunque debo advertirle que no tengo cómo pagarle». «No se preocupe por eso ahora», respondió el abogado con una sonrisa tranquilizadora. «Don Fernando ha cubierto nuestros honorarios. Concentrémonos en el caso». La sala del tribunal era más pequeña de lo que Joaquín había imaginado, pero aún así imponente con sus altos techos y mobiliario antiguo. Diego Montero ya estaba allí, flanqueado por dos abogados de aspecto severo. Cuando vio entrar a Joaquín, una sonrisa despectiva cruzó su rostro. «Y todos de pie»,
anunció el alguacil cuando la jueza Catalina Ordóñez, una mujer de 60 años con expresión severa pero justa, entró en la sala. El procedimiento comenzó con la exposición del caso por parte del abogado de Montero, quien describió con florido lenguaje cómo su cliente, un respetado criador con décadas de trayectoria, había sido víctima del robo descarado de un ejemplar valioso. Mutton, mi cliente, solo pide que se le restituya su propiedad, su señoría, concluyó, presentando los certificados de registro de Ilusión de Medianoche. Cuando llegó el turno del licenciado García, su enfoque fue completamente diferente. Su señoría, comenzó con voz pausada, este caso no trata simplemente sobre la propiedad de un animal, trata sobre responsabilidad y cuidado. El señor Mendoza encontró a esta yegua abandonada, deshidratada, desnutrida y gravemente lesionada. Según la Ley de Protección Animal del Estado de Guanajuato, el abandono de un animal constituye maltrato y es causa de pérdida de custodia. Presentó entonces fotografías del estado en que Joaquín había encontrado a Esperanza, junto con declaraciones juradas de Emiliano y 2 vecinos que habían sido testigos. Además, continuó García, sacando un documento de su maletín, tengo aquí el registro veterinario del doctor Octavio Bustamante, quien examinó a la yegua y certificó su estado crítico, indicando explícitamente que el animal llevaba varios días sin atención adecuada. La jueza Ordóñez examinó los documentos con expresión impasible. ¿Tiene algo que decir al respecto, licenciado Vega?, preguntó al abogado de Montero. Su señoría, mi cliente ya explicó que hubo un malentendido con el transporte del animal. No hubo intención de abandono. Un malentendido que duró varios días mientras un animal valioso sufría. La incredulidad en la voz de la jueza era evidente. Montero se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con urgencia. El licenciado Vega asintió antes de dirigirse nuevamente a la jueza. Su señoría, para demostrar la buena fe de mi cliente, estamos dispuestos a retirar la demanda si el señor Mendoza acepta una compensación razonable por sus gastos y devuelve la yegua. 300,000 pesos, intervino Montero directamente, mirando a Joaquín. Es mi última oferta. Un murmullo recorrió la sala. Era una suma que cambiaría por completo la vida de Joaquín y su familia. El campesino miró a Dolores, quien simplemente apretó su mano en señal de apoyo. La decisión era suya. Su señoría, dijo finalmente poniéndose de pie. No puedo aceptar, no porque quiera quedarme con la yegua a toda costa, sino porque temo por su bienestar si vuelve con alguien que ya la abandonó una vez. El silencio que siguió a las palabras de Joaquín era tan denso que casi podía palparse. Diego Montero lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia, mientras los asistentes al juicio contenían el aliento, esperando la reacción de la jueza Ordóñez. «Señor Mendoza», dijo finalmente la magistrada, ajustándose las gafas, «¿está usted rechazando 300,000 pesos por un caballo que, según los expertos, nunca volverá a tener valor como animal de competición o reproducción?» «Sí, su señoría», respondió Joaquín, manteniendo la mirada firme a pesar del nudo en su garganta. «Porque Esperanza vale más que eso para mí. No por lo que pueda ganar con ella, sino por lo que ella representa». La jueza entrelazó sus dedos, estudiando al campesino con interés renovado. «¿Y qué representa exactamente, señor Mendoza?» Joaquín respiró hondo. No era un hombre de muchas palabras, y menos en un entorno tan intimidante como un tribunal. Pero cuando habló, lo hizo con la sencilla elocuencia de quien expresa una verdad profundamente sentida. «Representa la segunda oportunidad, su señoría,
Todos merecemos una, incluso un caballo que otros consideran inútil. Llevo 3 meses dedicándome a su rehabilitación. Ha mejorado mucho y sigue mejorando cada día. Creo que puede recuperarse completamente. «Eso es absurdo», interrumpió Montero, incapaz de contenerse. «Ningún caballo se recupera de una lesión así. Por eso la descarté». «Ah», exclamó la jueza, arqueando una ceja. «Entonces admite que la descartó deliberadamente, señor Montero». El criador palideció, dándose cuenta de su error. Su abogado intentó intervenir, pero la jueza levantó una mano para silenciarlo. «Señor Mendoza», continuó, «¿tiene alguna evidencia de la mejoría que menciona?» El licenciado García se adelantó. «De hecho, su señoría, la tenemos». Para sorpresa de Joaquín, el abogado presentó entonces un sobre que contenía fotografías recientes de Esperanza, tomadas a lo largo de las semanas, mostrando su progresiva mejoría. Junto a ellas, un informe firmado por don Octavio Bustamante documentaba la evolución favorable del animal. «Además», añadió García, «tenemos el testimonio de doña Carmen Zúñiga, curandera tradicional de San Miguel, sobre el método de rehabilitación que el señor Mendoza ha estado implementando». Doña Carmen, que esperaba pacientemente en la primera fila, se levantó con dignidad a pesar de sus años. La jueza, sorprendentemente, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. «Conozco la reputación de doña Carmen», comentó. «O en mi propia abuela solía consultarla». Durante los siguientes minutos, la anciana explicó el método tradicional de rehabilitación en el río, respaldándolo con las anotaciones de su abuelo y el caso histórico de Relámpago. Su testimonio, aunque basado en conocimientos ancestrales más que en ciencia moderna, tenía una solidez y coherencia innegables. Cuando terminó, la jueza se retiró brevemente a deliberar. Aquellos 20 minutos fueron los más largos en la vida de Joaquín. Dolores sostenía su mano con fuerza, mientras el licenciado García repasaba nerviosamente sus notas. Al regresar, la jueza Ordóñez mantuvo una expresión inescrutable mientras todos se ponían de pie. «Este caso», comenzó, «ha planteado cuestiones interesantes sobre la propiedad, el cuidado responsable y el valor del conocimiento tradicional. Por un lado, tenemos documentos que prueban que la yegua, Ilusión de Medianoche, pertenecía legalmente al señor Montero. Por otro, existe evidencia sustancial de abandono y negligencia, lo que bajo nuestras leyes constituye maltrato animal». Hizo una pausa, mirando alternativamente a Montero y a Joaquín. La propiedad conlleva responsabilidad, especialmente cuando se trata de seres vivos. El señor Montero, al descartar a un animal herido, ya sea por negligencia o decisión deliberada, renunció moralmente a su derecho de propiedad. Montero se tensó visiblemente, mientras una sonrisa comenzaba a formarse en el rostro de Joaquín. «Sin embargo», continuó la jueza, «legalmente no puedo ignorar los documentos de propiedad». La sonrisa de Joaquín se desvaneció. «Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. La yegua Ilusión de Medianoche, ahora conocida como Esperanza, permanecerá bajo la custodia temporal del señor Joaquín Mendoza por un período de 3 meses, durante los cuales continuará con el tratamiento de rehabilitación iniciado. Al término de este periodo, se realizará una evaluación veterinaria independiente». La jueza se dirigió entonces directamente a Montero. «Si la yegua muestra una recuperación significativa, el señor Mendoza tendrá la opción de comprarla por un precio justo determinado por un tasador independiente o continuar como su cuidador con derechos de usufructo. Si no hay mejoría, la yegua volverá a su propiedad, señor Montero,
previo reembolso al señor Mendoza por todos los gastos incurridos en su cuidado y tratamiento. Golpeó su mazo. Caso cerrado. La sala estalló en murmullos mientras Montero, furioso, se dirigía hacia la salida seguido por sus abogados. Joaquín, por su parte, apenas podía creer lo que acababa de suceder. No era una victoria completa, pero era una oportunidad. «Tenemos trabajo que hacer», le dijo el licenciado García, estrechando su mano. 3 meses pasan rápido. Fuera del juzgado, Joaquín se encontró rodeado de vecinos que lo felicitaban y le ofrecían ayuda. Entre la multitud distinguió a Fernando Ruiz Echeverría, quien lo observaba con expresión satisfecha. «Felicidades, don Joaquín», dijo cuando logró acercarse. «Ahora el verdadero desafío comienza». «¿Por qué me ayudó realmente?», preguntó Joaquín, todavía desconcertado por el apoyo del hacendado. Fernando sonrió enigmáticamente. «Digamos que tengo una historia personal con Montero que preferiría no discutir en público. Pero principalmente me intriga su método. Creo que podría revolucionar la forma en que tratamos a los caballos lesionados». «No es mi método», aclaró Joaquín humildemente. «Es conocimiento antiguo que casi se había perdido». «A veces el progreso significa redescubrir lo que olvidamos», respondió Fernando. «Y hablando de progreso, ¿ha considerado mi propuesta sobre la exposición nacional?». Joaquín intercambió una mirada con Dolores, quien asintió imperceptiblemente. «Si Esperanza mejora lo suficiente, lo intentaremos», concedió. De regreso en la granja, Joaquín fue directamente al establo. Esperanza lo recibió con un suave relincho, como si entendiera que su destino acababa de decidirse. «Tenemos 3 meses, bonita», le susurró acariciando su cuello. «3 meses para demostrarles a todos que merecías esta segunda oportunidad». Esa misma tarde, mientras aplicaba las cataplasmas de hierbas, Joaquín notó algo que no había visto antes. Esperanza apoyaba completamente la pata trasera al caminar hacia el bebedero. La cojera seguía ahí, pero mucho menos pronunciada. «Mira eso», le señaló a Emiliano, quien ayudaba con las vendas. «Está funcionando». «Claro que funciona, patrón», respondió el muchacho con una sonrisa. «¿No ve que ella también está luchando? Los animales saben quién los quiere de verdad». Las palabras del joven resonaron profundamente en Joaquín. Quizás esa era la verdadera clave, no solo el tratamiento físico, sino la voluntad compartida de superar la adversidad. Él y Esperanza, ambos subestimados, ambos descartados, ambos luchando por demostrar su valor. Las semanas posteriores al juicio transformaron la pequeña granja de Joaquín en un centro de actividad inusitada. Vecinos que antes apenas saludaban, ahora aparecían con fardos de alfalfa, vitaminas para caballos o simplemente ofreciendo sus manos para trabajar. La historia del humilde campesino, enfrentándose al poderoso criador, había tocado algo profundo en la comunidad de San Miguel de Allende. Joaquín, fiel a su palabra, intensificó el régimen de rehabilitación de Esperanza. Ahora comenzaban antes del amanecer, cuando el aire fresco de la madrugada hacía más llevadero el esfuerzo. Las sesiones en el río se volvieron más estructuradas, siguiendo las anotaciones del abuelo de doña Carmen. Primero caminatas en círculos en aguas poco profundas, luego avanzando contra la corriente y finalmente ejercicios específicos para fortalecer los músculos alrededor del tendón dañado. «Es como si estuviera bailando», comentó Dolores una mañana, observando desde la orilla cómo Joaquín guiaba a Esperanza en un patrón de ochos dentro del agua. La yegua, que inicialmente había sido reticente, ahora parecía disfrutar de las sesiones, moviendo su cabeza rítmicamente mientras avanzaba. «Es precisamente eso», respondió Joaquín,
con una sonrisa. Doña Carmen dice que los movimientos del baile fortalecen músculos que normalmente no se usan al caminar en línea recta. A medida que concluía el primer mes, los progresos eran evidentes. La cojera de Esperanza había disminuido considerablemente. Ahora podía trotar distancias cortas sin mostrar signos de dolor, y su pelaje brillaba con una vitalidad renovada gracias a la dieta especial que Fernando Ruiz Echeverría había sugerido. El hacendado se había convertido en un visitante regular de la granja, siempre acompañado por su veterinario personal, Héctor Velázquez, quien inicialmente escéptico, ahora tomaba notas detalladas sobre el método de rehabilitación. «Hudson es fascinante», admitió Héctor una tarde, después de examinar meticulosamente la pata de Esperanza. La estructura del tendón muestra señales de regeneración que no creía posible sin cirugía. «¿Eso significa que se recuperará completamente?», preguntó Joaquín, intentando no sonar demasiado ansioso. «Es pronto para afirmarlo», respondió el veterinario con cautela profesional. «Pero estoy impresionado». «Si continúa así», dejó la frase sin terminar, pero su expresión revelaba más optimismo del que sus palabras concedían. Fernando, que observaba la escena recostado contra una valla, sonrió satisfecho. «¿Qué te dije, Héctor? A veces la medicina moderna tiene mucho que aprender de los métodos tradicionales. No todo eran buenas noticias, sin embargo». Al comenzar el segundo mes, un problema inesperado surgió. Esperanza desarrolló una infección en la pata tratada. Una mañana, Joaquín encontró a la yegua inquieta, con la zona alrededor del tendón inflamada y caliente al tacto. «Podría ser una reacción a las hierbas», sugirió Héctor después de examinarla, «o simplemente una infección oportunista. En cualquier caso, necesitamos antibióticos modernos para esto». El tratamiento, por supuesto, tenía un costo que Joaquín no podía permitirse. Cuando Fernando ofreció pagarlo, el campesino dudó. Ya le debía demasiado al hacendado, y su orgullo hacía difícil aceptar más caridad. «No es caridad, Joaquín», insistió Dolores aquella noche, mientras discutían en la cocina. «Es una inversión. Don Fernando cree en lo que estamos haciendo, y si funciona, beneficiará a muchos caballos en el futuro». «¿Y si estamos equivocados?», respondió Joaquín, expresando por primera vez sus dudas. «¿Y si después de todo este esfuerzo, después de rechazar 300.000 pesos, Esperanza nunca se recupera completamente?» Dolores colocó sus manos sobre las de su esposo. «Entonces habremos hecho todo lo humanamente posible por un animal que nadie más quería. ¿No es eso ya una victoria?». La sabiduría simple pero profunda de Dolores, como tantas veces antes, dio a Joaquín la claridad que necesitaba. Al día siguiente, aceptó la ayuda de Fernando para el tratamiento antibiótico. Durante las 2 semanas siguientes, Joaquín suspendió las sesiones en el río y se dedicó a cuidar la infección. Dormía en el establo, aplicando compresas frías cada pocas horas y asegurándose de que Esperanza tomara toda la medicación. Su dedicación era tal que Emiliano tuvo que encargarse prácticamente solo de las demás tareas de la granja. Si le pusiera tanto empeño a sus cultivos como a esa yegua, don Joaquín sería el agricultor más próspero de Guanajuato, bromeaba el joven, aunque sin malicia. Finalmente, la infección cedió. Para entonces, sin embargo, habían perdido un tiempo precioso. Quedaba apenas un mes antes de la evaluación ordenada por la jueza, y Esperanza había retrocedido en su recuperación debido a la inactividad forzosa. «Tenemos que compensar el tiempo perdido», decidió Joaquín, reinstaurando las sesiones diarias en el río, ahora 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. «Ten cuidado», advirtió Héctor. «Forzarla demasiado podría provocar una recaída».
Pero Joaquín había desarrollado una conexión casi intuitiva con Esperanza. Sabía exactamente cuándo podía exigirle un poco más y cuándo debía dejarla descansar. La yegua, por su parte, parecía entender la urgencia de la situación, colaborando con una determinación que asombraba a todos los que la veían trabajar. A mediados del tercer mes, ocurrió algo inesperado. Joaquín estaba guiando a Esperanza por su ruta habitual alrededor de la propiedad cuando Emiliano, en un descuido, dejó caer una cubeta metálica que produjo un estruendo. La yegua, sobresaltada, emprendió un súbito galope. Joaquín, sorprendido, soltó las riendas, seguro de que el esfuerzo brusco lesionaría nuevamente el tendón. Sin embargo, Esperanza galopó fluidamente, dando una vuelta completa al perímetro antes de detenerse por voluntad propia junto a Joaquín, resoplando como si estuviera orgullosa de su hazaña. ¿Viste eso?, exclamó Joaquín, atónito. Galopó sin cojear. La noticia del galope de Esperanza se propagó rápidamente. Fernando, al enterarse, insistió en traer a un especialista desde Ciudad de México para evaluar el progreso de la yegua. «Es el momento de pensar seriamente en la exposición nacional», declaró, observando cómo Esperanza ahora trotaba con apenas un rastro de la antigua cojera. «Falta poco más de 2 semanas. Si continúa mejorando a este ritmo, ¿realmente crees que está lista para algo así?», preguntó Joaquín, todavía cauteloso a pesar de los avances evidentes. «No se trata solo de ganar, Joaquín», respondió Fernando con una seriedad inusual. «Bertie, se trata de mostrar al mundo lo que has logrado, de cambiar la forma en que vemos a los caballos lesionados». Cuando faltaban 10 días para la evaluación oficial, Diego Montero reapareció en la granja, esta vez sin abogados ni amenazas. Su Mercedes se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo que pareció simbolizar su arrogancia. «Vengo a hacerle una última oferta, Mendoza», anunció sin preámbulos. «500,000 pesos». Aquí y ahora, Joaquín, que estaba cepillando a Esperanza, ni siquiera se detuvo en su tarea. «No está en venta, señor Montero, y en 10 días, cuando el veterinario independiente la examine, espero que ni siquiera tenga la opción de recuperarla». El rostro de Montero se endureció. «¿Cree que no sé lo que está tramando con Ruiz Echeverría? ¿La exposición nacional? Es ridículo. Incluso si esa yegua puede caminar sin cojear, nunca volverá a ser competitiva. Quizás no según sus estándares», respondió Joaquín, finalmente mirando directamente al criador. «Pero ha demostrado tener algo que vale más que cualquier medalla: corazón, algo que usted claramente no supo valorar». Montero emitió una risa forzada. «El corazón no gana carreras, Mendoza, y le aseguro que esto no ha terminado. Tengo amigos en la comisión veterinaria que realizará la evaluación, amigos que entienden dónde reside el verdadero valor de un caballo». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Montero regresaba a su automóvil. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había ingenuamente creído que la batalla legal estaba ganada, pero ahora comprendía que enfrentaba un nuevo tipo de desafío: la corrupción. La amenaza de Montero pesaba sobre Joaquín como una nube oscura. Esa misma tarde, compartió su preocupación con Fernando durante su visita habitual. «No me sorprende», respondió el hacendado con una mueca de disgusto. «Montero tiene conexiones en todas partes. Su dinero habla más fuerte que cualquier ética profesional. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Joaquín, observando a Esperanza trotar libremente por el corral, cada día más fluida en sus movimientos. Fernando permaneció pensativo unos momentos antes de responder. «Necesitamos nuestra propia protección.
documentación irrefutable del progreso de Esperanza, testimonios de veterinarios respetados, evidencia videográfica y publicidad. ¿Publicidad? Exacto. Si hacemos pública la historia de Esperanza antes de la evaluación, será más difícil para Montero manipular los resultados sin que se note. La opinión pública puede ser un poderoso escudo. Así comenzó una carrera contrarreloj. Héctor Velázquez contactó a colegas de prestigio nacional para que examinaran a Esperanza y documentaran su recuperación. Emiliano, que resultó tener talento para la fotografía, comenzó a grabar cada sesión de entrenamiento. Dolores, por su parte, organizó un evento comunitario para el fin de semana, invitando a todo San Miguel de Allende a presenciar la milagrosa recuperación de Esperanza. La respuesta superó todas las expectativas. Más de 200 personas acudieron a la pequeña granja, incluidos reporteros del periódico regional y una cadena de televisión local. Esperanza, como si entendiera que estaba siendo observada, realizó una demostración impecable, trotando, galopando brevemente e incluso ejecutando algunos movimientos laterales que Joaquín le había enseñado recientemente. «Es increíble», comentó una reportera mientras filmaba la demostración. ¿Podría explicarnos cómo logró esta recuperación cuando los expertos la habían dado por perdida? Frente a las cámaras, Joaquín narró la historia completa: el hallazgo de la yegua abandonada, el diagnóstico desalentador, el método tradicional del río, las hierbas de Doña Carmen. Habló con la sencillez y honestidad que lo caracterizaban, sin pretensiones científicas, pero con la contundencia de los resultados visibles. El reportaje se transmitió 2 días después y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El milagro de Esperanza, lo titularon, generando una ola de apoyo para Joaquín y su método de rehabilitación. Fernando, siempre estratégico, aprovechó el momento para anunciar públicamente que Esperanza participaría en la Exposición Nacional Equina, no en competencias de velocidad, sino en una demostración especial de rehabilitación y doma natural. «Pero esperamos cambiar paradigmas», declaró ante los medios, «demostrar que un caballo considerado descartable puede no solo recuperarse, sino también brillar en otras disciplinas». A 5 días de la evaluación oficial, llegó a la granja una comitiva inesperada. La jueza Ordóñez, acompañada por su secretario, había decidido realizar una visita informal para observar personalmente el progreso de Esperanza. «Su caso me dejó pensando, señor Mendoza», explicó mientras Joaquín, nervioso pero orgulloso, mostraba a la yegua trotando libremente. «Quería ver con mis propios ojos si realmente había logrado lo que afirmaba en el tribunal». «¿Y qué piensa, su señoría?», preguntó Joaquín, notando la mirada evaluadora de la magistrada. «Pienso que los milagros existen, señor Mendoza, pero generalmente vienen disfrazados de trabajo duro y dedicación». Sonrió levemente, un gesto que suavizaba su habitual expresión severa. «También pienso que debería estar preparado. El señor Montero no aceptará fácilmente perder esta batalla». «Ya ha intentado amenazarme», confesó Joaquín. «Dice tener amigos en la comisión evaluadora». La jueza frunció el ceño. «Gracias por compartir esa información. Aseguraré personalmente que la evaluación sea imparcial». Aquella visita inesperada infundió nuevo ánimo en Joaquín. Si la propia jueza estaba impresionada, quizás la justicia prevalecería después de todo. Sin embargo, el día antes de la evaluación oficial ocurrió lo impensable. Joaquín despertó al amanecer para encontrar la puerta del establo forzada y a Esperanza extremadamente agitada,
con signos evidentes de haber sido perturbada durante la noche. Más alarmante aún, su pata rehabilitada mostraba una nueva hinchazón. Alguien entró y la alteró deliberadamente, concluyó Héctor tras examinarla de emergencia. Posiblemente incluso le administraron algo para provocar la inflamación. «Montero», murmuró Joaquín, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se apoderaban de él. «Debe haber sido él. No tenemos pruebas», advirtió Fernando, que había acudido inmediatamente al recibir la noticia. «Y la evaluación es mañana. Necesitamos soluciones, no acusaciones». Doña Carmen, alertada por Dolores, llegó poco después con su gastado baúl de remedios. «Esto no es casualidad», declaró mientras examinaba a Esperanza. «La hinchazón es superficial, no está en el tendón mismo. Alguien quiere que parezca una recaída». Durante las siguientes 12 horas, se estableció un sistema de turnos para aplicar compresas frías y remedios antiinflamatorios. Emiliano y 2 jóvenes del pueblo montaron guardia armados con escopetas, asegurándose de que nadie más se acercara al establo. Joaquín apenas durmió. Pasó la noche junto a Esperanza, hablándole suavemente, masajeando su pata, prometiéndole que todo estaría bien, aunque él mismo dudaba. Cuando el sol finalmente asomó el día de la evaluación, la hinchazón había disminuido considerablemente, pero no había desaparecido por completo. Esperanza caminaba con una ligera cojera que no había mostrado en semanas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Dolores, observando con preocupación cómo su esposo preparaba a la yegua para la inspección. Joaquín ajustó las riendas con determinación renovada. «Confiamos en que la verdad prevalecerá. Y si no lo hace», miró fijamente hacia el horizonte, donde una nube de polvo anunciaba la llegada de la comisión evaluadora. «Entonces pelearemos con otras armas». La comisión evaluadora llegó puntualmente a las 10 de la mañana. 3 veterinarios de aspecto serio descendieron de una camioneta oficial, seguidos por un representante del juzgado y, para sorpresa de todos, la propia jueza Ordóñez. «Decidí supervisar personalmente este proceso», explicó la magistrada ante la mirada interrogante de Joaquín, «dada la importancia del caso y ciertas preocupaciones sobre posibles interferencias». Diego Montero llegó minutos después, acompañado por su abogado y un hombre que se presentó como asesor técnico. La tensión era palpable mientras todos se dirigían al corral donde Esperanza aguardaba. El veterinario principal, el doctor Salas, un hombre de unos 60 años con expresión impenetrable, comenzó la evaluación con un examen físico minucioso. Sus manos experimentadas palparon cada centímetro de la pata anteriormente lesionada, prestando especial atención a la zona aún ligeramente inflamada. «¿Desde cuándo presenta esta inflamación?», preguntó, mirando directamente a Joaquín. «Desde anoche», respondió el campesino con honestidad. «Alguien entró al establo y la alteró deliberadamente». «¿Tiene pruebas de eso?», intervino el abogado de Montero. «La puerta forzada y una yegua asustada», contestó Joaquín, sosteniendo la mirada del abogado. «Y el hecho de que llevaba semanas sin mostrar inflamación alguna». El doctor Salas continuó su examen en silencio, ignorando deliberadamente la tensión creciente. Finalmente se incorporó. «Necesito ver al animal en movimiento. Primero al paso, luego al trote y, si es posible, al galope corto». Joaquín asintió y comenzó a guiar a Esperanza por el perímetro del corral. La yegua caminaba con una ligera vacilación, evidenciando molestias que no había mostrado en los días previos. «Es evidente que sigue lesionada», comentó el asesor de Montero con mal disimulada satisfacción. La jueza Ordóñez levantó una mano, silenciándolo.
Hoy dejemos que los expertos hagan su trabajo, señor. Mientras Joaquín continuaba guiando a Esperanza, algo extraordinario comenzó a suceder. Con cada vuelta al corral, los movimientos de la yegua se volvían más fluidos, como si estuviera calentando músculos entumecidos. La ligera cojera inicial iba desapareciendo gradualmente. «Increíble», murmuró uno de los veterinarios más jóvenes. «El tendón parece estar respondiendo al movimiento progresivo». Para cuando Joaquín solicitó a Esperanza un trote suave, la yegua se movía con una fluidez que contradecía completamente la inflamación visible. Sus ojos, brillantes y atentos, parecían comunicar una determinación casi humana. El doctor Salas observaba con interés creciente. «¿Puede mostrarnos su método de rehabilitación, señor Mendoza?» «El que ha estado utilizando estos meses». «Tendríamos que ir al río», respondió Joaquín. «Está a unos 2 kilómetros de aquí». «Vamos entonces», decidió la jueza. «Quiero ver el proceso completo». La comitiva se trasladó al remanso del río Laja, donde Joaquín había pasado incontables horas trabajando con Esperanza. El agua cristalina reflejaba el cielo despejado, mientras el campesino, descalzo y con los pantalones arremangados, guiaba a la yegua hacia la corriente. Lo que siguió fue una demostración que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Durante 40 minutos, Joaquín y Esperanza ejecutaron la rutina completa que habían perfeccionado durante meses. Caminatas en círculos, movimientos laterales, pequeños trotes contra la corriente. La yegua respondía a las más sutiles indicaciones, moviéndose con una gracia y precisión que desmentían cualquier lesión permanente. Cuando finalmente salieron del agua, la inflamación había disminuido notablemente. Esperanza, lejos de mostrar fatiga, parecía energizada por el ejercicio. «En 30 años de medicina veterinaria», declaró el doctor Salas, rompiendo el silencio asombrado, «nunca había visto una recuperación así de una lesión de tendón flexor superficial. Y ciertamente nunca mediante métodos tan no convencionales». «¿Eso significa que está curada?», preguntó la jueza directamente. «¿Curada?», el veterinario reflexionó. «Diría que está rehabilitada en un 90%. La estructura del tendón probablemente nunca será idéntica a la original, pero funcionalmente». Miró a Esperanza, que ahora pastaba tranquilamente como si nunca hubiera sufrido lesión alguna. «Funcionalmente. Es un animal sano, capaz de llevar una vida normal e incluso desempeñarse en ciertas disciplinas ecuestres». Diego Montero, que había permanecido inusualmente silencioso durante toda la demostración, dio un paso adelante. «Eso no cambia el hecho de que legalmente me pertenece. La yegua ha mejorado, lo reconozco, pero el acuerdo era...» «¿El acuerdo?», interrumpió la jueza Ordóñez con firmeza. «Establecía que si mostraba una recuperación significativa, el señor Mendoza tendría la opción de comprarla o mantenerla bajo su cuidado con derechos de usufructo». Se volvió hacia el doctor Salas. «¿Considera usted que esta recuperación califica como significativa, doctor?» «Sin duda alguna», respondió el veterinario sin vacilar. «De hecho, es extraordinaria, y el método del señor Mendoza merece ser estudiado científicamente». La jueza asintió, satisfecha. «Entonces, señor Mendoza, tiene usted 2 opciones: comprar a Esperanza por un precio justo determinado por un tasador independiente, o mantenerla bajo su cuidado con derechos plenos de usufructo, incluyendo cualquier beneficio que pudiera derivarse de su método de rehabilitación». Joaquín, abrumado por la emoción, miró a Dolores, quien asintió con lágrimas de orgullo en los ojos. «Si me permite, su señoría», intervino Fernando Ruiz Echeverría,
que había permanecido como observador silencioso hasta ese momento. Me gustaría hacer una propuesta alternativa que podría satisfacer a todas las partes involucradas. La jueza arqueó una ceja, intrigada. Le escucho, señor Ruiz Echeverría. Fernando sonrió, sabiendo que estaba a punto de cambiar el curso de varias vidas con sus siguientes palabras. Fernando Ruiz Echeverría se acercó al centro del grupo, con la seguridad de quien está acostumbrado a cerrar acuerdos importantes. Propongo la creación de un centro de rehabilitación equina en la propiedad del señor Mendoza. Comenzó, sorprendiendo a todos los presentes. Un instituto que combine los métodos tradicionales redescubiertos por don Joaquín con la medicina veterinaria moderna. Miró directamente a Montero. El señor Montero recibiría una compensación justa por la yegua, más un porcentaje de los futuros ingresos del centro, dado que Esperanza sería la imagen y prueba viviente del método. Se volvió hacia Joaquín. Don Joaquín sería el director técnico del centro, enseñando su método a veterinarios y criadores, con un salario acorde a su extraordinario conocimiento. Además, obtendría la propiedad compartida de Esperanza. ¿Y cuál sería su papel en todo esto, señor Ruiz Echeverría?, preguntó la jueza, perspicaz. Yo aportaría el capital inicial y mis conexiones en el mundo ecuestre para dar credibilidad al proyecto, respondió Fernando con transparencia. A cambio, sería socio minoritario del centro y tendría la satisfacción de haber contribuido a revolucionar la rehabilitación equina en México. Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Joaquín, abrumado por la magnitud de la propuesta, buscó la mirada de Dolores, quien apretó su mano en señal de apoyo. ¿Qué garantía tengo de que esto no es solo un truco para apropiarse de mi yegua y mi método?, preguntó finalmente Joaquín, todavía cauteloso. Un contrato legalmente vinculante, supervisado por la jueza Ordóñez, si ella accede, respondió Fernando. Todo por escrito, protegiendo sus derechos sobre el método y asegurando su posición permanente. Diego Montero, que había escuchado con creciente interés, intervino. «¿Y si me niego? La yegua sigue siendo legalmente mía». La jueza Ordóñez sonrió sutilmente. «Pero podría insistir en sus derechos, señor Montero, y prolongar este caso durante años mientras investigamos a fondo el presunto abandono y el incidente de anoche en el establo. O...» hizo una pausa significativa. Podría formar parte de algo verdaderamente innovador y potencialmente lucrativo. Montero estudió a Esperanza, que ahora se dejaba acariciar por Joaquín con evidente afecto. Algo en esa imagen pareció ablandar momentáneamente su expresión. «Tos necesitaría ver proyecciones financieras detalladas», concedió finalmente. «Las tendrá mañana mismo», aseguró Fernando. 3 semanas después, el ambiente en la Exposición Nacional Equina de Guadalajara era eléctrico. El enorme recinto ferial rebosaba de criadores, jinetes, compradores potenciales y aficionados a los caballos de todo México. En un área especialmente acondicionada, una multitud se había congregado para presenciar la demostración más comentada del evento: el método Mendoza de rehabilitación equina. Joaquín, vestido con una camisa nueva pero conservando su inseparable sombrero de trabajo, esperaba nervioso entre bastidores mientras el presentador relataba la extraordinaria historia de Esperanza. «No puedo creer que estemos aquí», susurró a Dolores, quien por primera vez en su vida había visitado un salón de belleza para la ocasión. «Créelo», respondió ella, ajustándole el cuello de la camisa con ese gesto tan familiar. «Te lo mereces, Joaquín. Siempre viste valor donde otros solo veían problemas». El público aplaudió cuando la historia llegó a su conclusión y el presentador anunció:
Damas y caballeros, con ustedes, don Joaquín Mendoza y la milagrosa Esperanza. Al entrar en la arena, Joaquín sintió momentáneamente que las piernas le fallaban. Cientos de ojos lo observaban, incluyendo los de los criadores más importantes del país. Pero cuando Esperanza trotó elegantemente a su lado, toda inseguridad se desvaneció. Estaban juntos en esto, como habían estado durante los duros meses de rehabilitación. La demostración fue impecable. Joaquín guió a Esperanza a través de una serie de ejercicios diseñados para mostrar su completa recuperación. Trote, galope, movimientos laterales e incluso pequeños saltos. La yegua respondía con una precisión y elegancia que arrancaba exclamaciones de asombro entre los espectadores. Como momento culminante, Joaquín recreó parte de la rutina acuática en una piscina especialmente instalada para la ocasión, explicando cada paso del método mientras Esperanza ejecutaba los movimientos con evidente disfrute. Al finalizar, el público se puso de pie en una ovación que pareció no tener fin. Veterinarios, criadores y jinetes se acercaron después, ansiosos por saber más, por programar visitas al recién fundado Centro de Rehabilitación Equina Esperanza, que ya estaba en construcción en las tierras ampliadas de Joaquín. Entre la multitud, Joaquín distinguió a Diego Montero, quien sorprendentemente asintió en un gesto que podría interpretarse como respeto. A su lado, Fernando Ruiz Echeverría sonreía abiertamente, saludando a posibles inversores y distribuyendo tarjetas del nuevo centro. Doña Carmen, que había insistido en viajar a pesar de sus años, se acercó apoyada en el brazo de Emiliano. «Mi abuelo estaría orgulloso», dijo, con lágrimas en los ojos. «Su conocimiento no morirá con las viejas generaciones. Vivirá y ayudará a más animales». Esa noche, mientras regresaban a San Miguel de Allende, Joaquín contemplaba el paisaje nocturno desde la ventanilla de la camioneta nueva que ahora podían permitirse. Esperanza viajaba cómodamente en un remolque acondicionado, probablemente soñando con pastos verdes y arroyos cristalinos. «¿En qué piensas?», preguntó Dolores, notando su silencio contemplativo. «En cómo cambia la vida», respondió Joaquín. «Hace 4 meses éramos prácticamente pobres, preocupados por cada peso. Ahora», hizo un gesto que abarcaba todo lo que había cambiado. «No fue suerte», dijo Dolores con convicción. «Fue tu corazón, Joaquín. Tu negativa a aceptar que algo estaba perdido solo porque los demás lo decían». Joaquín asintió, recordando aquel primer día cuando encontró a Esperanza abandonada, cuando todos le aconsejaron sacrificarla o venderla al mejor postor. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», reflexionó. «Creí que yo estaba salvando a Esperanza, pero en realidad ella me estaba salvando a mí». 6 meses después, el Centro de Rehabilitación Equina Esperanza inauguraba oficialmente sus instalaciones con capacidad para tratar simultáneamente a 20 caballos con diversas lesiones. El método de Joaquín, ahora documentado científicamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzaba a ser reconocido internacionalmente. La pequeña casa de adobe había sido renovada y ampliada, pero Joaquín había insistido en conservar la vieja cocina donde tantas noches había compartido preocupaciones con Dolores. Las cosechas mejoraban gracias al nuevo sistema de riego, y Emiliano, ahora estudiante de veterinaria patrocinado por el centro, regresaba los fines de semana para seguir aprendiendo del hombre que había demostrado que la sabiduría no siempre viene en títulos enmarcados. Esperanza, completamente recuperada, pastaba tranquilamente en un corral especial junto a otros casos de éxito del centro. Su historia,
documentada en un libro publicado por una editorial importante, inspiraba a veterinarios y propietarios de caballos en todo el país a pensar 2 veces antes de descartar a un animal lesionado. Una tarde, mientras Joaquín supervisaba la rehabilitación de un purasangre inglés, el doctor Salas, quien ahora colaboraba regularmente con el centro, se acercó con una sonrisa. ¿Sabe, don Joaquín? Cuando lo conocí, pensé que era solo un campesino terco aferrándose a supersticiones. Joaquín rió, y yo pensé que usted era solo un veterinario arrogante aferrado a sus libros. Ambos teníamos algo que aprender, concedió el doctor. La medicina no está solo en los hospitales, ni la sabiduría solo en las universidades. La verdadera sabiduría está en reconocer el valor donde otros ven solo problemas, respondió Joaquín, repitiendo las palabras que se habían convertido en el lema del centro. Mientras observaba a los caballos en rehabilitación, cada uno con su historia de abandono y segunda oportunidad, Joaquín pensó en lo mucho que se parecían a las personas. Todos necesitamos a veces alguien que vea nuestro potencial cuando estamos heridos, alguien que nos dé tiempo para sanar y espacio para demostrar nuestro valor. Esperanza se acercó a la valla, como si hubiera sentido sus pensamientos. Joaquín acarició su cuello, ahora fuerte y musculoso, recordando aquel primer día cuando la encontró débil y asustada. «Gracias», susurró a la yegua que había cambiado tantas vidas, incluida la suya. «Por enseñarnos a todos que nunca debemos perder la esperanza»,